Miren lo que está sucediendo en el mundo. Esto es interesante. Amnistía Internacional reportó 36% de 21.000 personas que ellos encuestaron en 21 países, no solo en un país, en cada continente, creen que la tortura puede estar justificada en algunos casos donde la razón sea proteger a la comunidad. Cuando utilizamos un lenguaje agresivo, cuando no hay una educación de las implicaciones de lo que significa el abuso y la tortura en una comunidad, en una sociedad, ya vemos lo que puede suceder a nivel de concepto en cada individuo. Definitivamente hay que conocer y al menos enterarse un poco de los tratados internacionales en contra de la tortura. El ámbito del derecho o el ámbito de las leyes tiene que predominar dentro de este conocimiento. Yo no espero que todos nosotros seamos expertos en eso, pero en el contexto nuestro colombiano, creo yo que es muy importante que cada uno de nosotros, a nivel universitario, a nivel institucional, empecemos a pensar que esta realidad de la tortura, quizás en nuestro país, por muchas razones, no se ha abordado con la importancia que se le debe dar a este tema. Y quizás aquí en el público existen personas que ya sean familiares o sí mismos han estado expuestos a episodios traumáticos dentro de nuestra sociedad. Como se dan cuenta, hay múltiples tratados internacionales en contra de la tortura. Yo no me voy a poner a leerlos todos, pero esto es un ejemplo del por qué a nivel institucional es importante conocerles. Definición de tortura. Yo traté de subrayar lo más importante dentro de esta definición de tortura según la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Voy a leerlo porque creo que vale la pena. Se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona, óigase bien, dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información a una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona u otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidenciales a estas. Una definición muy teórica, muy compleja, pero vamos a los hechos. Les voy a leer un testimonio real y voy a ser breve, y estoy seguro que ustedes conocen estas historias, pero esto es tortura. Testimonio. A unos nos detuvieron el día 1 y a otros el día 4. El primero nos torturaron con toques eléctricos en todo el cuerpo, con cable de luz a los dos. Me echaron agua en la nariz y en la boca como 3 veces. Nos echaron soda cáustica en la nariz y golpes. Me colgaron del helicóptero con una riata en los pies. Entre comillas, te vamos a matar. Nos preguntaban que si éramos del, y dejo en interrogación el grupo armado al cual se refiere. Nos dieron golpes y toques eléctricos. Nos pasaron con el agente del Ministerio Público, pero todo ya estaba hecho en cuanto a la declaración. No había ningún abogado, no se lee y no leí mi declaración. Como se dan cuenta, esta historia la conocemos todos, pero ¿qué sucede en un contexto real
esta persona tratando de buscar justicia y no tenemos la infraestructura ni los establecimientos para el cuidado de esas personas. Y preparémonos, porque lo que viene va a ser poco a poco como dicen, una caja de Pandora que se va a ir abriendo si este proceso del cual todos estamos atentos toma un curso donde la gente empiece a sentir la certeza de que justicia va a existir, todo lo que va a venir detrás de ello. Y un país se hace basado en la historia, y si no escribimos esa historia, y si cada uno en nuestro contexto no se hace responsable de ella, preparémonos para repetir. Violencia sistemática y organizada es otra terminología importante de conocer y es importante describirla. Todas las violaciones a los derechos humanos, incluyendo guerra, tortura, maltrato, genocidio, crímenes de lesa humanidad, están en ese contexto, donde se perpetra regularmente y con un propósito, gobiernos, grupos armados al margen de la ley o individuos, en contra de individuos o grupos de diferentes nacionalidades, tendencias políticas, religiosas, raciales, culturales o étnicas. Y por supuesto esto afecta el bienestar del individuo y toda una sociedad. Yo creo que aquí, en gran parte, ustedes ven que como colombianos y como país, esto lo vemos reflejado en nosotros. Es muy importante como resaltar lo que se busca con la tortura. Y más o menos yo describo los puntos más grandes dentro de la razón de ella. Es reducir el sujeto a una posición de desvalimiento y angustias extremas. Básicamente es quebrarlo moralmente, deshumanizarlo, desintegrar a esa persona, incapacitarlo y crear intimidación. Y mucha gente cree que la tortura, la intención de la tortura es dejar marcas a nivel físico del daño. La tortura lo que busca es a nivel mental completamente minimizarlo y quebrarlo a usted. En este momento yo trabajo en Estados Unidos y como ustedes, Estados Unidos hasta hace unos años era bandera de los derechos humanos, hasta que sucedió el famoso 9/11. En el 9/11 muchas circunstancias ocurrieron, persecuciones, chivos expiatorios, pero ocurrió que ellos cambiaron parte de las definiciones de tortura para justificar lo que iban a hacer. Y si se dan cuenta, la prisión de Guantánamo es donde básicamente esto se ha visto evidenciado. Posteriormente, en unos minutos, les daré a entender qué sucedió en Guantánamo y por qué un país como el que hablamos anteriormente tiene a portas de elegir a un presidente con un radicalismo peligroso. ¿Cómo? En ese contexto, cuando nosotros promovemos la violencia a nivel de la palabra, a nivel de hechos, esto definitivamente puede repercutir en toda una sociedad. Nuevamente, es un protocolo facultativo. Lo que quiero enumerar aquí a grosso modo es que a nivel institucional, a nivel gubernamental, debe haber responsabilidades. A nivel individual, debe haber responsabilidades. A nivel de sociedad, debe haber promoción por la protección de los derechos humanos. Yo sé que en Colombia estamos en un radicalismo político y en facciones que dicen que no, a favor, en contra. Pero al fin y al cabo los derechos humanos, independientemente a qué grupo se pertenezca, debe ser algo que se debe tratar de institucionalizar y tratar de promover en el ambiente nuestro. En el aspecto que personas como yo, psiquiatras que se han interesado en trabajar en este aspecto de los derechos humanos,
más o menos les doy unas consideraciones y procesos dentro de las evaluaciones que a uno le toca hacer. Como bien les decía, la tortura es definitivamente una experiencia que lo quiebra a uno, capaz de causar daños a nivel físico y psicológico. Dentro de todo esto, no siempre cuando alguien es torturado va a tener problemas físicos, y no siempre esa persona torturada va a tener secuelas a nivel de su salud mental. Ahí es cuando viene un término que últimamente han utilizado mucho, que se llama la resiliencia. Hay personas que han sufrido un dolor extremo, un abuso extremo, y rehacen su entorno, su ser, y son capaces de continuar. Hay otras personas en que básicamente se paralizan en su vida y no pueden funcionar. Entonces, no siempre la tortura va a tener respuesta a nivel físico y psicológico, y no siempre uno va a poder evidenciarlo. Lo importante es, en el rol de uno como médico, es cuando uno lo documenta, dar detalles de lo que sucedió y por qué sucedió, que vamos a verlo en un momento dado, porque ese documento se va a convertir en un documento médico legal. Tratando de darles una noción de la organización a la cual yo pertenezco, allá está la sigla, yo aquí no estoy para hacer propaganda, es una institución sin ánimo de lucro, es una institución creada hace 40 años, es una institución que ganó el premio Nobel en 1997 por el trabajo en derechos humanos, y que como médico, cuando trabajé en Boston, encontré el camino de trabajar con refugiados y sobrevivientes de tortura, y eso me llevó a trabajar en esta institución como voluntario, pero les doy los argumentos de la organización. Básicamente, a nivel de salud pública, a nivel científico y médico, se publican y se unen factores a nivel global de los sucesos que han ocurrido alrededor de derechos humanos. Se organiza rigurosamente la información y análisis. No es que me llamaron y me dijeron que en X país hubo 10 torturados y 15 en otro, entonces pongo esos datos y eso es lo que publico. No, hay una investigación rigurosa de los sucesos. Proporciona evidencia objetiva y credibilidad que fortalece la promulgación de cambios a nivel social y legislativo. Defiende a los profesionales de la salud, los centros hospitalarios que son atacados en zonas de conflicto. Quizás muchos de ustedes, independientemente que sean profesionales de la salud o no, se han visto expuestos a que ustedes ayudan a la comunidad y ya sea el grupo X o Y, se acercan a usted, lo justifican y le dicen venga con nosotros porque él está ayudando a esta gente. Y más allá, en ocasiones estamentos gubernamentales encarcelan a personas que ayudan a la comunidad y los tildan que han cometido delitos en contra del gobierno y son encarcelados. En Physicians for Human Rights creamos y mantenemos la red de base de personas e instituciones para respuestas inmediatas en zonas de crisis. Y, como les decía, alrededor de 30 años de experiencia con objetividad en sus resultados. Para que más o menos conozcamos y al menos salgamos de este auditorio con elementos básicos y claros. Esto es lo que llaman el Protocolo de Estambul. Suena muy raro, un nombre con la ciudad de un país en el Medio Oriente, pero se llama Protocolo de Estambul porque en el año 1997 se reunieron médicos de todo el mundo para publicar un documento en cómo documentar la tortura y abusos de una manera organizada, porque como si hay abogados aquí, muchas veces un peritaje de tortura, en el caso que estamos hablando, es de 3 párrafos o 4. La validez y el poder de eso no es comparable como cuando usted utiliza un documento como este. A nivel clínico, es casi como una historia clínica donde usted evidencia paso a paso y lo vamos a ver en detalle. Entonces, estos expertos se reúnen.
las organizaciones de diferentes partes del mundo y se publica el Protocolo de Estambul. Y hoy por hoy, desde 1999, es el elemento que se sugiere, no se obliga, se sugiere a nivel mundial utilizar para documentar la tortura. Y están a cargo de ese documento los médicos. Y en la parte psicológica puede ser un médico psiquiatra o un psicólogo. Pero esto pasa a manos de la justicia y es allí donde este documento se convierte en un documento médico legal. Pero eso es como a grosso modo para definirles la importancia del Protocolo de Estambul. Y más que yo aquí hablando muchas cosas, es que ustedes empiecen a mirar en el contexto de Colombia cómo esto es válido e importante tenerlo en cuenta. Aquí voy yo a aspectos más teóricos pero reales, y es donde aquí como institución es posible que lleguemos a esto, si es que se decide que la universidad hace eso u otras universidades empiecen a ser parte de la atención a este tipo de población. Cuando una organización es creada en la atención de los derechos humanos, miren lo que puede suceder. Aquí estoy poniendo lo que se puede hacer y lo que sucede. Si tribunales a nivel local, nacional e internacional, además del sistema legal, tienen acceso a organizar y reunir evidencia médica y científica acerca de las violaciones de los derechos humanos, los responsables podrán rendir cuentas y así establecer precedentes legales que puedan encauzarse a cambios sistemáticos. En otras palabras, para ser más objetivos, todos estamos atentos a qué va a pasar con el proceso de paz. Y parte de lo que se está cuestionando es qué va a pasar con los crímenes de lesa humanidad que se han cometido y qué va a pasar con esos individuos que perpetraron eso. Porque si esto no sucede, se va a crear un bache inmenso en la posibilidad de rehacer la sociedad y de resarcir esas personas que han sufrido de todo este abuso o tortura. Segundo punto, si la promulgación es respaldada por datos e información fiable referente a la violación de derechos humanos, estas pueden movilizar a la comunidad alrededor de estos problemas con mayor autoridad y argumentos convincentes. Nuevamente, es muy diferente si yo voy y pregunto y me dicen 10, 20, 40, que si yo evalúo, tengo base de datos y por ejemplo a nivel de esta universidad veo que la investigación está dando pasos gigantes, ahí es donde viene el compromiso con esta parte. Y si hay buena información, más que leer el periódico El Colombiano o el periódico El Tiempo o el que sea, vamos a tener datos científicos que nos van a llevar a evidencia y a ser publicados en donde necesiten ser publicados con alta credibilidad. Si médicos y científicos y otros profesionales de la salud se pronuncian acerca de los derechos humanos, la credibilidad e importancia en el tema de derechos humanos se fortalecerá. Hay que ser realistas. En nuestro contexto colombiano, hablar de derechos humanos es casi ponerse una etiqueta de que uno se convierta en un blanco. Yo diría que en la sociedad hay ciertas personas comprometidas con este tema, pero esas personas comprometidas hay que respaldarlas y no darles la espalda. En el contexto colombiano, y ahorita lo hablábamos en un par de reuniones, si yo politizo mis pasos en derechos humanos a nivel institucional, creo que hay un grave problema para ser señalado y tener problemas. Si yo socializo mi paso a nivel institucional y muestro que lo que estoy haciendo es en pro de la comunidad en general, minimizo los daños. Y aquí cada uno de nosotros es donde debe tomar decisiones y debe ser respaldado a nivel institucional para que se fortalezca eso. Porque donde nos mantengamos callados y sigamos callados y con lo que viene
no documentemos ni utilicemos las herramientas que debe haber médico-legales para que la historia quede sellada y que se lleve a buen término, creo yo que no va a haber cambios profundos a nivel de nuestro país. Por último, si hay un respaldo hacia la comunidad médica, científica y del derecho, proveyendo las herramientas de entrenamiento necesarias para documentar la violación de los derechos humanos, estos mismos pueden educar a sus colegas en el proceso y potencializar las capacidades científicas y legales alrededor de este trabajo. En otras palabras, este es un trabajo que no se puede hacer solo. Y hay algo para contarles anécdotas. En el trabajo, como en muchos trabajos, pero en el trabajo de derechos humanos, muchos clínicos, al uno empezar a trabajar con la población, 10, 20, 30, 40 sobrevivientes de tortura, en ocasiones, al final les voy a hablar de lo que puede suceder en el contexto personal de uno. Uno puede integrar todas las historias y transformarlas en sintomatología de uno, pero también muchas veces uno empieza a jugar con la ironía de la vida, y más allá de la ironía de la vida, empieza uno a creer que uno es omnipotente y el único que puede atender a este tipo de personas. Y es ahí donde hay que hacer un alto en el camino, nuevamente, porque uno no está solo trabajando en este campo. Se debe trabajar en equipo, y las personas trabajando en equipo deben estar observando a sus colegas de cómo desempeñan su labor. Áreas de trabajo dentro de la organización: violencia sexual en zonas de conflicto, como ya hemos hablado, tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, masacres, persecución a profesionales de la salud o centros hospitalarios, y en Estados Unidos, ayuda a sobrevivientes que han sufrido violaciones a sus derechos humanos. Y en eso es lo que en Estados Unidos yo laboro mucho: es una persona pide asilo político, tiene un contexto de tortura o abuso, es riesgoso que regrese a su país de origen, y es allí donde mi rol como psiquiatra empieza con un buen protocolo de Estambul, con un equipo de trabajo, para que cuando va a corte, esa persona, al evidenciar el caso, puedan darle su estatus de asilado político. Estos son los diferentes países, es un mapeo de donde hemos hecho trabajos. Ahorita voy a compartir con ustedes el trabajo que hemos realizado con anterioridad en México, en Colombia, aunque no ha habido la continuidad que se necesita. Hemos estado en Asia Central, o sea, países como Kazajistán, Tayikistán. Todos esos Tayikistanes o Istanes son países en una transición increíble, donde culturalmente uno se ve expuesto a muchas cosas. Y el último proyecto en el cual les describiré un poquito más a fondo es el proyecto en el Medio Oriente, trabajando con la comunidad siria. Y básicamente lo que se ha hecho en estos últimos 4 años es entrenar a médicos sirios para que documenten tortura, y además a abogados sirios para que respalden su causa en la comunidad internacional, en la Corte Penal Internacional. Y ahorita les doy más detalles de eso. Entonces, yo ya he mencionado los objetivos de todo este proceso de trabajar en derechos humanos, y por supuesto uno tiene que conocer los limitantes. En cualquier trabajo que hagamos y en cualquier situación que estemos, no podemos contar con todos los recursos. En ocasiones, cuando uno está haciendo una evaluación y entra a una cárcel, es el guarda al lado de usted como médico, y le dicen: tiene 1 hora, el guarda ahí y la persona aquí. Supuestamente usted va a hacer una evaluación de tortura. Ciertos contextos lo llevan a uno a ciertas presiones. No todo es ideal, hay varias limitaciones, pero el compromiso existe, y eso es lo más importante. ¿Por qué la tortura? Obtener información y datos de inteligencia, resolver crímenes y obtener confesiones, eliminar personas que se consideran un obstáculo. Nuevamente, estoy dando
datos globales, pero espero que ustedes, en su realidad y en el conocimiento que tenemos de Colombia, miremos esto con mucha más objetividad y del por qué esto es tan importante. Tan importante como es tener un programa de diabetes para la comunidad, es igualmente importante trabajar con la comunidad que ha sufrido y que ha sido expuesta a tortura. No ponerla últimos en la escala, porque esas personas y parte de la sociedad, y nuevamente lo repito, van a ser recíprocas a la labor que cada uno de nosotros desempeña en la atención de estas personas. Y si hacemos caso omiso a ello, creo yo que estamos de cierta manera negando nuestro objetivo como profesionales. Miren, aquí pongo varias, ni siquiera todas. Tortura y técnicas optimizadas para la interrogación. Este fue el término. Técnicas optimizadas para la interrogación fue el término que usaron para justificar Guantánamo. Se las describo y nuevamente, en nuestro país no estamos lejanos de estas situaciones. Submarino. Hay una cosa que llaman el submarino seco o submarino húmedo. Es una bolsa con insecticida o X cáustico, donde usted, tratando de encontrar confusión, se la amarran y lo ahogan, pero cuando está ahogando lo liberan. Otra que se dio mucho en la Argentina de los 70 durante la dictadura, en una plataforma de tabla, lo acuestan a usted, abajo hay agua y lo sumergen. Esperan, se está ahogando, lo suben. Nos va a contar. Bueno, submarino. Choques eléctricos. Rehidratación rectal. En Guantánamo la rehidratación rectal la han realizado. Y ustedes me dicen que esto no es tortura. Posiciones o posturas dolorosas e incómodas, ciertas posiciones en ciertos ángulos, en ciertas formas. Walling, o sea, lo ponen contra la pared, eso es un término en inglés. Sacudidas violentas, encapuchamiento y vendaje para enceguecer, humillación sexual, deprivación del sueño. Si recuerdan, en Abu Ghraib, en Irak, las famosas fotos de los perros y los detenidos desnudos. En el contexto árabe, lo que significa el perro, ahí es donde culturalmente, y lo trato de llevar a nuestro contexto colombiano, nosotros creemos que conocemos muy bien a la comunidad del Chocó, o quizás conocemos muy bien a la comunidad de los Llanos Orientales, o conocemos muy bien a la población indígena del Amazonas. Aquí es donde la parte cultural es supremamente importante entenderla, y muchos de esos sobrevivientes son de esas comunidades, y si no entendemos lo que significan ciertos actos para ellos, vamos a perder oportunidad de entender mucho mejor lo que ha sucedido en el contexto. Como ven, son situaciones supremamente complejas, difíciles, pero injustificables. Y ahí es donde sorprende que 36% de 21.000 personas entrevistadas alrededor del mundo en todos los continentes justifique la tortura. Y aquí en Colombia estoy seguro que en nuestros diálogos informales hemos justificado la violencia. Y ese lenguaje hay que tratar de cambiarlo. Utilizo la fotografía de la pintura, el impacto que tuvo en el maestro Botero Abu Ghraib. Esta es una de las secuencias de su exposición alrededor de esa temática. Muchos de ustedes han oído del trastorno por estrés postraumático. Yo aquí me puedo quedar hablando de varios síndromes y entidades presentes dentro de las consecuencias mentales de lo que puede ser la tortura, pero uno de los grandes diagnósticos que se ve con esta población es el trastorno de estrés postraumático. En inglés lo denominan PTSD. No quiero que entiendan totalmente esta gráfica, pero básicamente yo hoy puedo tener síntomas de estrés postraumático
Y en 6 meses, cuando tengo la entrevista y el clínico o el abogado o estoy en corte, me hacen preguntas, no voy a tener la sintomatología. Eso no quiere decir que yo no sufro de estrés postraumático. Y ahí es donde la parte clínica y la evidencia es sumamente importante, porque el que no tiene los síntomas, los signos, no quiere decir que no fue torturado o que no pueda describir lo que sucedió y la sintomatología que tuvo. Pero es para darles una descripción. La preparación previa a la evaluación. Es muy importante tener copias de la historia médica y psiquiátrica que se tienen, qué dictámenes médicos existen y reportes de policía y testimonios. ¿De dónde viene el origen del pedido cuando a mí como clínico me dicen, hey, Ricardo, evalúa a este paciente? ¿De dónde? ¿Cuál es el origen? ¿Y cuál es la información relevante al individuo? Casos concretos, como les describía, en los últimos años hemos estado con un equipo muy comprometido con la área central y sí. Pero para resumirles la historia de Siria, que ha sido muy interesante. Cuando nosotros llegamos como equipo, entre comillas, occidental, y aquí es cuando la parte cultural es muy interesante, nuevamente, asimilándolo o poniéndolo en el contexto colombiano, es como si a mí me mandan a un corregimiento de Quibdó y no tengo idea a dónde voy a ir, no sé la parte cultural. Les digo, oiga, vengo aquí de parte de la Universidad a hacer esta evaluación. Pues, estoy exagerando. Ahí es cuando viene un choque de culturas. Pues para describirles qué pasó con Siria, cuando nosotros llegamos, el conflicto estaba empezando, pero ya había existido esa disposición a nivel de las naciones que pudieron intervenir, de dar vuelta y la espalda a ellos en el conflicto. Si hay un conflicto donde se debió tener la participación de las Naciones Unidas, lideradas por países europeos y norteamericanos, fue en este conflicto de Siria. Llegamos y la respuesta fue totalmente politizada. ¿Ustedes quiénes son? ¿Ustedes son espías? ¿Por qué vienen aquí? ¿Por qué no nos ayudaron cuando había que ayudarnos? Esto era de abogados y médicos. En el transcurso de 4 años, para resumirles la historia, hace un par de días regresamos del Medio Oriente y hoy por hoy estos médicos y abogados han creado ya una organización donde están documentando con el protocolo de Estambul la tortura en su país, donde han consolidado una organización sin ánimo de lucro o una ONG, y es allí donde todo el valor que está sucediendo en Siria tiene todo el poder para eso en un momento dado tener justicia y que se lleve a corte al régimen sirio si todo se encausa que en un momento no exista la impunidad. Nuevamente, el papel de uno como clínico es asistir a esa persona, tratar de darle el cuidado, pero tratar de ser muy acertado y neutral en la evaluación. ¿Qué pasa? Aquí estoy poniendo un ejemplo de lo que clínicos han hecho cuando son parte de la tortura. Y voy a dar ejemplos. Estoy en Guantánamo y, por ejemplo, está ya evidenciado que psicólogos participaron dentro de las instrucciones en el cuarto de tortura de qué hacer, hasta qué momento, cómo hacerlo, hasta qué punto. Terrible. Pero si llevamos a un contexto nacional, quizás muchos de ustedes saben de clínicos que hacen parte de organizaciones o estamentos gubernamentales donde han estado presentes en este tipo de situación y han hecho parte de eso. Históricamente, en Sudamérica, médicos en Argentina y en Chile fueron parte activa de programar y encontrar elementos de tortura. Es ahí donde literalmente perdemos una noción de la ética profesional, pero nos vemos coartados por las lealtades divididas. Si yo trabajo para X grupo armado o si yo trabajo para X entidad gubernamental, yo no puedo ir en contra de lo que ellos me dicen. Si yo soy parte del estamento militar
y me dicen que esté presente para monitorear lo que sucede y que esa persona confiese pero no muera, entonces yo tengo que hacerlo. No. Es cuando los principios éticos de la profesión tienen que salir a relucir. Así es que esto es un tema alrededor de todo esto que tiene muchas implicaciones en el contexto nuestro.